¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Siguiendo con nuestra secuencia, ejemplos de improvisación en el Perú actual, hablamos ya de la improvisación general del gobierno del presidente Castillo. Hemos hablado en otro video de la improvisación en el sector salud, que está teniendo serias consecuencias con los bajos porcentajes de vacunación y las consecuencias que eso tiene. Y ahora quiero hablar brevemente de la improvisación en el sector educación, otro sector fundamental, muy castigado por la pandemia, porque hemos tenido prácticamente, y hay que decirlo así, 2 años perdidos en la educación de una generación. Y eso no es un tema menor, es un tema muy complicado, porque las edades que corresponden a esos niveles educativos están desfasadas. Pequeños que no han tenido la posibilidad de socializar con sus compañeros en el colegio en los años correspondientes y que han estado todo el día pegados a una pantalla o han estado solamente dentro de su hogar por razones sanitarias, ahora empiezan a ser expuestos a lo que debería haber ocurrido hace 2 años, y hay serios problemas emocionales, por mencionar solamente los que son más evidentes, pero evidentemente también ese proceso educativo está dislocado. Hay que no solamente dar las materias que corresponden a los grados, a los niveles educativos que se dan, sino hay que lograr recuperar los 2 años perdidos. Y esto debería tener pues el 100% de concentración de quienes están a cargo del sector de educación. Pero ¿qué vemos? 2 ejemplos nomás para darnos cuenta de que el sector de educación, tan importante como el salud, están en manos equivocadas y con propuestas y planteamientos que no son los que necesita el país. Miren, la primera medida en educación que tomó el gobierno del presidente Castillo no fue de educación, fue una medida sindical. Es decir, pero apenas llegados al gobierno, se preocuparon de introducir un nuevo sindicato de educación afín al presidente Castillo en el Ministerio de Trabajo. Primera medida sobre educación. La pandemia, obviamente, mantuvo la educación remota con serias deficiencias por la falta de conectividad, y ahora nuestros niños, nuestros jóvenes vuelven a las aulas físicamente. ¿Y con qué nos encontramos? Dicen los propios técnicos de educación que al menos hay un 40% de colegios que no están en condiciones de recibir a los estudiantes, porque la infraestructura no está preparada, porque las aulas no están rehabilitadas, porque no hay suficiente ventilación, porque no están los baños habilitados, ni los patios correspondientes para hacer también clases al aire libre. La pregunta es, ¿y por qué recién se hace esa anotación? ¿No? Tuvimos todo el año 2021, y ahí hay una parte que le corresponde al gobierno saliente, al gobierno de transición, y otra parte, 5 meses, al gobierno del señor Castillo. La preocupación por educación era genuina, era auténtica, pues debieron inmediatamente decir, a ver, ¿cuántos colegios están en condiciones de recibir alumnos? En unos meses los vamos a recibir. Muy bien, toda la prioridad de educación a reparar esa infraestructura, a poner en valor los baños, en fin, lo lógico, lo sensato. Nada de esto ha ocurrido. Y ahora tenemos, además del problema educativo de fondo, además de los problemas emocionales que genera esta pandemia en nuestros jóvenes y en nuestros niños, tenemos una infraestructura que no está preparada, principalmente en los colegios públicos de todo el país. Eso es una muestra de gran improvisación, como las que estamos viendo en otros sectores. La educación también en un marco de improvisación en medio de una pandemia y con 2 años prácticamente perdidos. Es realmente una pena.